Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Amén, hermanos. Voy a leer el versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esta mañana, hermanos, vamos a tener una importante enseñanza, una revelación muy importante. En este pasaje que acabo de leer, hermanos, hay una de las profecías más serias, hermanos, con las cuales Dios advertía y enseñaba a su pueblo. Y vamos a ver algo muy importante hoy. El Señor en este mensaje, hermanos, tal vez haciendo un poquito de la reseña histórica del cumplimiento profético de estas enseñanzas. Hemos hablado muchas veces, hermanos, cómo el libro de Apocalipsis es un libro, hermanos, que se ha venido cumpliendo. Aquí Dios narra la historia, la cronología histórica de los acontecimientos proféticos de la iglesia, hasta llegar a la Odisea, que es la última iglesia, hermanos, que es la iglesia tibia, la iglesia que no tiene nada, la iglesia cobarde, la iglesia que no tiene compromiso con Dios, la iglesia que se le raja a Dios, la iglesia, hermanos, que se tumba frente al mundo, la iglesia, hermanos, que le tiembla al mundo. Así que, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante en esta mañana. En este mensaje, hermanos, esto sucedió hoy cronológicamente, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esto sucedió, hermanos, en aquellos días, hace mucho tiempo ya, casi en el tercer siglo de la iglesia, cuando, hermanos, la iglesia en cierta ocasión tenía una persecución férrea de parte del Imperio Romano. Y ustedes saben, hermanos, que la historia registra un montón, miles de muertes, muchos cristianos que murieron durante, hermanos, los decretos del Imperio Romano ordenando la matanza de cristianos. Durante aquella época, hermanos, el diablo, hermanos, pero a pesar de eso, vale la pena explicar esto, a pesar de la persecución romana sobre la iglesia cristiana, el cristianismo, hermanos, no se vencía, al contrario, como que surgía con mucha más fuerza, con más ímpetu, y como que las convicciones de la iglesia, hermanos, en lugar de decaer, se fortalecían mucho, y el Espíritu de Dios era poderoso, hermanos, sosteniendo a la iglesia, a pesar, hermanos, de que muchos tenían que morir por causa de Cristo. Pero sucedió, hermanos, que el diablo cambió de estrategia en ese entonces. Satanás, hermanos, entonces prefirió cambiar la estrategia y ya no tanto desarrollar una persecución sobre la iglesia, sino más bien unirse a ella. Fue en los días de Constantino, hermanos, en que la iglesia, desgraciadamente, hermanos, cayó en el error, y la iglesia, como una organización, se inmiscuyó con el poder político. Cuando eso sucedió, surge la iglesia de Pérgamo, y la palabra Pérgamo, hasta la palabra Pérgamo es tan simbólico. Hemos hablado muchas veces del nombre tan simbólico, hermanos, de la Odisea, de la última iglesia. Hemos explicado, hermanos, muchas veces que las raíces griegas de la palabra la Odisea, con el cual el Señor tipifica a la iglesia de los últimos tiempos, quiere decir derechos humanos. Miren, hermanos, esto es increíble. Imagínense, hermanos, que hace cerca de 2000 años el Señor profetizó de una iglesia llamada la Odisea, que a todas luces, hermanos, ante nuestros ojos se yergue como una iglesia, hermanos, vendida a este mundo, vendida a este sistema, que mama la filosofía que se mueve en este siglo. Entonces, hermanos, en aquellos días, para que se cumpla también perfectamente la palabra del Señor, que toda la vida se ha cumplido y que las palabras del Señor jamás se dejan de cumplir, surge, hermanos, Pérgamo, y la palabra Pérgamo quiere decir enlace, pacto, alianza. Es en este momento, hermanos, cuando surge una iglesia, hermanos, rara, una iglesia que le molesta a Dios. Pérgamo es una iglesia, hermanos, que se une al poder estatal, que se une al mundo, se une a la política, se une a los gobiernos y comienza a ejercer autoridad sobre reyes. Ustedes saben cómo la iglesia se metió en esto. Pero en medio, hermanos, de aquella alianza que la iglesia cristiana como organización hace ante los poderes de este siglo, todavía se mantiene un grupo de cristianos. La iglesia verdadera siempre está ahí, hermanos, aunque sea como un pequeño reducto perseguido, si ustedes quieren, movilizándose en este siglo como que si fueran subversivos, pero ahí está. Ahí está la iglesia, hermanos, que Dios ha prometido sostenerla hasta el día final, aún en estos días. Ya van a ver ustedes lo peligroso de este tiempo, porque a eso es lo que va la enseñanza de esta mañana.
Pues entonces, hermanos, durante esta iglesia de Pérgamo, viene el mensaje profético del Señor, y oiga cómo le habla el Señor a esta iglesia, hermanos. Viene, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Me llama la atención, hermanos, que en primer lugar, para darle un mensaje a Pérgamo, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Acuérdense, hermanos, que cuando el Señor se presenta con la espada en la mano, entendamos, hermanos, que quiere decir que que el Señor va a atacar. Pero el Señor se le está presentando a esta iglesia, hermanos, como el que tiene la espada en las manos. Ahora, es interesante, hermanos, que a diferencia de la primera iglesia, que es Éfeso, ya hemos explicado que hasta el nombre Éfeso es tan simbólico y tan precioso. Éfeso en griego quiere decir deseable, porque Éfeso, hermanos, es la iglesia apostólica. Es aquella iglesia, hermanos, la primerísima iglesia que comenzó ministrada totalmente por los apóstoles, por aquellos hombres de Dios, primeros siervos, que se levantaron con aquel fuego del Pentecostés. Aquella iglesia, hermanos, es Éfeso, proféticamente hablando. Y a esta iglesia el Señor le llama deseable, porque es así la iglesia que el Señor quiere. Dice que en esta iglesia, hermanos, no se albergaba el pecado en la iglesia. Cualquier injusticia se reprendía, se corregía. No se toleraba, hermanos, ni se le otorgaba derechos, hermanos, a la carne de los hombres, sino que los derechos de Dios prevalecían en la iglesia de Éfeso. Pero no pasó así posteriormente, hermanos, cuando esas convicciones y ese celo se comenzó a perder, y el mundo, hermanos, y luego el compadrazgo con la familia, entonces hizo decaer, y muchos hermanos comenzaron a vender sus convicciones por los valores de este mundo. Entonces, hermanos, viene Esmirna, y ahí poco a poco comienza a decaer la iglesia. No voy a hablar de todas, hasta llegar a la Odisea, hermanos, que es la iglesia que da lástima, que es una iglesia paupérrima. Es una iglesia, hermanos, que nada más tiene nombre, pero no tiene nada. Esa organización es bulla, muy profesional, si usted quiere todo esto, pero se ha perdido, hermanos, el verdadero valor del evangelio, y vamos a ver eso. Pero sigamos con Pérgamo. En Pérgamo, hermanos, la iglesia se liga al Estado, y oiga qué mensaje más duro: el que tiene la espada de 2 filos. Les quería mencionar esto. Si usted lee, hermanos, al principio cómo Dios, la salutación, porque siempre al principio de toda carta da la impresión, hermanos, como que se guarda cierto estilo, como en todas las cartas, ¿verdad? Cuando uno va a comenzar una carta, pues mucho gusto saludarte, pues hay algo, se está presentando, digamos, el primer saludo. Y el Señor presenta en todas sus cartas proféticas, presenta el saludo que le hace a la iglesia, y luego su despedida. Hay un final, hay una despedida, hay un epílogo en la carta donde el Señor le anuncia qué es lo que le receta, o qué es lo que le viene, o en qué condición queda, o cómo es que dio la premia, o cómo es que dio la amenaza. Pero viene, hermanos, el Señor, y a Éfeso, a la primera iglesia, oigan cómo la saluda. El que está en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. El Señor se presenta, hermanos, como aquel que alumbra en medio de los 7 candeleros, como que dice, está en su plenitud, manifestándose en Éfeso en toda su plenitud. Está como luz en Éfeso. Pero luego, hermanos, aquí en Pérgamo, el Señor se presenta con la espada en las manos. Esa salutación no es nada grata, hermanos. Miren, no es agradable ver al Señor que viene hacia nosotros, hermanos, con la espada en la mano. No sé si ustedes comprenden esto, hermanos. El Señor se le está presentando a Pérgamo con la espada en la mano, porque Pérgamo, hermanos, ha cometido un gravísimo error. Se ha ligado al poder político, se ha ligado al poder estatal. Ahora fíjense cómo dice, hermanos, versículo 13. Yo conozco tus obras. Aquí le comienza ya el Señor a hablar y a ser concreto en el mensaje. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Detengámonos un momento aquí, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es el trono de Satanás en este mundo? El trono de Satanás, hermanos, son los gobiernos. Es la silla, es el poder. Es el poder de cualquier nación, hermanos. El poder que se alcanza sobre cualquier nación. Y si usted no lo entiende tan así, qué bueno sería que leyera en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, lo que el diablo mismo le dijo un día a Jesús. Dice, hermanos, que cuando el diablo quiso truncar la carrera de Jesucristo en el establecimiento del reino de los cielos aquí en esta tierra, viene el diablo, hermanos, y le dice a Jesucristo así. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y sus glorias. Pero oiga esto, le mostró todos los reinos del mundo, todas las grandes naciones del mundo, todos los reinos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y al que yo quiero lo doy. Entonces, hermanos, mi pregunta es, ¿quién, hermanos, es el que tiene el dominio de los reinos, de los tronos de este mundo? Pues es lógico, él mismo lo dijo, y el Señor Jesucristo, hermano, no le impugnó el comentario, porque se supone que es verdad.
Entonces vino el Señor y le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que el Señor hizo, hermanos, es que se plantó como un Antipas. Ya van a ver ustedes, hermanos, que hoy el mundo y la iglesia necesita Antipas. Ojalá usted se convierta en un Antipas. Aquí Cristo, hermanos, frente al diablo se convirtió en un Antipas. Esa palabra se utiliza aquí en la Biblia y es profética y es simbólica. Ahora fíjense bien, sigo leyendo, dice, yo conozco tus obras y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás. Luego dice, pero retienes mi nombre, o sea, pero como quien dice, pero hay ahí todavía quienes retienen mi nombre. Dios no va a felicitar a esta iglesia porque se ha sentado en el trono de Satanás. Lo que al Señor le agrada, hermanos, es que por lo menos hay ahí algunos que se logran mantener en sus cabales, que se logran mantener firmes en la fe y en el auténtico llamado de Dios. Mire cómo dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oiga esto, hermanos, qué tremendo. La palabra Antipas es una palabra griega que quiere decir contra todos. Contra todos. Quiere decir, hermanos, que aquellos hombres de Dios, hermanos, que se plantaron, hermanos, y que se opusieron a la unión de la iglesia, hermanos, al Estado, muchos de ellos tuvieron que morir por esa oposición que le hicieron, hermanos, y se plantaron frente a eso. Porque aquello fue tremendo, hermanos. Miren, esa guerra de la fe, esa defensa de la fe, hermanos, ha cobrado muchísimas muertes a lo largo de toda la historia. Y todavía no se termina la contabilidad. Todavía, hermanos, esto sigue, esto continúa. Nos acercamos a un tiempo difícil, nos acercamos a un tiempo serio. Pero fíjense bien, hermanos. Entonces ahí se levanta, hermanos, Antipas. Pero Antipas no es un individuo, sino que Antipas es un espíritu que se manifestó en muchos cristianos. En muchos cristianos, hermanos, que se lograron mantener firmes y se opusieron y no cedieron, no vendieron sus convicciones, no apoyaron la política, no apoyaron nada de eso, se mantuvieron aparte, aunque tuvieron que morir. La historia, hermanos, tiene registrado muchos de estos héroes de la fe. Gracias a Dios por ellos, hermanos, porque por eso nos ha llegado a nosotros todavía una fe verdadera, una fe viva frente a un cristianismo cada vez más apóstata. Ahora fíjense bien, hermanos, aquí, hermanos, están Antipas y estos son hombres de Dios que se han plantado, hermanos, hombres y mujeres de Dios, una iglesia, hermanos, que se plantó y defendió la fe en un momento tan difícil, hermanos, como era Pérgamo. Pues bien, hermanos, nosotros ahora nos venimos acercando y venimos caminando y nos estamos acercando, hermanos, a los días finales. Y al llegar a los días finales, hermanos, esta iglesia de Pérgamo pasó, luego surgió otra iglesia, Tiatira, que es una iglesia idólatra, y miren, por demás está decirlo, miren cómo le dice el Señor a la siguiente iglesia, y la iglesia que después de unirse al poder estatal, cayó, hermanos, cayó no más bajo, ya cayó en el paganismo, mezcló todas las fiestas mundanas con ella, y miren que dice en el versículo 20, Apocalipsis 2:20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia, hermanos, se volvió idólatra. Y eso, hermanos, es difícil. Miren, no podemos luchar, hermanos, contra algo que se organizó demasiado. Nadie puede cambiar una organización, hermanos, que se hace grande. Eso es difícil. Lo que el Señor, hermanos, está reservando siempre, hermanos, es un remanente. Y es en el remanente, hermanos, aquellos hermanos que todavía oyen la palabra y la entienden y no se dejan llevar, hermanos, por lo que la mayoría dice. Ustedes y yo, hermanos, estamos llegando a un momento donde las presiones del mundo son demasiado fuertes y cada vez se van a hacer más fuertes. Pero quise mencionar Pérgamo antes de saltarme a la Odisea, hermanos, porque Pérgamo tiene algo muy en común con lo que va a pasar ahorita en los días finales. Me llama la atención, hermanos, que una de las formas en que el diablo utiliza, hermanos, para poderle hacer guerra al reino de Dios, guerra a la iglesia, es cuando utiliza las mismas leyes de los gobiernos. Escúcheme esto. Cuando ya la persecución contra la iglesia, hermanos, ya no se circunscribe solamente a la guerrita de casa, donde la familia le hace la guerra a uno, donde los amigos, vos fanático, vos ya sos acá. No, esa guerrita, hermanos, como quien dice, esas son guerritas. Esas se supone, hermanos, que usted las debiera de vencer así. Pero hay muchos que ni siquiera esas vencen. No pueden soportar las guerritas de casa, ni las guerritas de compañeros de trabajo, ni las guerritas de familia, de parientes, de vecinos. Miren, esas, hermanos, yo le llamo simples guerritas que usted las debería de vencer al dedillo. Se deben de vencer con mucha facilidad. Con una fe bien puesta en el Señor, eso se vence, hermanos.
Pero lo que sí es difícil, hermanos, es cuando ya el diablo empieza a utilizar los mecanismos estatales para crear leyes, hermanos, que nos obligan a nosotros a hacer cosas que no queremos y que van en contra de la fe. Aquí, hermanos, es donde ya interviene la bestia que se va a manifestar en los días finales y que se está manifestando ya. Es, hermanos, cuando surge, hermanos, un movimiento espiritual monstruoso, descabellado, que tiene muchas formas indefinidas. Por eso la Biblia, hermanos, cuando Daniel describe esa bestia, dice, y esa bestia tiene una forma, tiene cuernos como de carnero, pero tiene dientes como de león y alas como... Bueno, y comienza el Señor, hermanos, a describir una formación extraña, una formación indefinida. Algo, hermanos, que no se puede describir porque su aspecto es grotesco y monstruoso. De manera, hermanos, de que eso es lo que está surgiendo, es una manifestación, un extraño poder. Es, hermanos, los hombres han creado, hermanos, un poder en los gobiernos que cada vez se une más para conformar una bestia, que cada vez, hermanos, se mueve sola, donde ya ni siquiera los mismos gobernantes la pueden controlar, porque aquellas leyes que ya afectan a todos los países, como que aquella bestia como que ya se mueve sola. ¿Y saben qué dice la Biblia? La palabra del Señor dice, hermanos, que esta bestia, hermanos, dice, hará matar a todo aquel que no la obedezca. Quiere decir, hermanos, de que se van a utilizar métodos coercitivos. Es increíble, ¿eh? Y a mí me sorprende, hermanos, incluso aquí en Guatemala lo que sucede. Cada poco las leyes, hermanos, como que se meten más y más dentro de los hogares, dentro de las casas, dentro de la gente, y como que cada vez hace que las personas inconscientemente o sutilmente se conviertan más en esclavos de un Estado, en esclavos de leyes, hermanos, donde se impone la mente de saber quién, la mente de ideas internacionales, que intervienen acá, ya intervienen de esta manera, ya intervienen de otra, y comienzan a controlar y meten la mano en asuntos de salud, en asuntos de educación, en asuntos de impuestos, en asuntos de todo, y hay un extraño encadenamiento, hay una extraña, hermanos, influencia, que muchos no se dan cuenta en que están cayendo, por supuesto. Pero llegará el momento, hermanos, en que nadie se va a dar cuenta y está siendo víctima de algo, está cayendo ahí. Pero la Biblia dice, hermanos, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pues hablando el Señor, hermano, de esta profecía, advirtió el Señor, hermanos, que en los días finales dice que aquella bestia iba a cobrar tal ya poder que iba a hacer matar a todo aquel que no la adorase. Quiere decir, hermanos, que aquella bestia se yergue, hermanos, como un poder, como una fuerza muy grande, que si alguien, hermano, no la reconoce, si alguien no se le somete, si alguien no acepta su marca, su nombre, sus principios, entonces dice que hará matar a todo aquel que no se le obedezca. Y con todo eso, hermanos, el Señor dice, pero aquel que se deje marcar no tiene parte conmigo y será echado al infierno. Entonces, hermanos, aquí como que ustedes y yo somos puestos entre la espada y la pared. ¿Me están entendiendo? El mundo, hermanos, se yergue, hermanos, como una bestia que va a obligar a todos a hacer lo que ellos quieren. Pero el Señor dice, pero si ustedes se dejan marcar, se van al infierno. Entonces usted y yo somos puestos entre la espada y la pared. Usted ante a alguien tiene que obedecer, y se cumple una figura profética que me gustaría que leyéramos. Hablamos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Amén, hermanos. Vea que dice, voy a leer del verso 8, probablemente el 18 o un poquito más. Ya van a ver ustedes qué importante es esto. Porque esto no crean ustedes, hermanos, que son simples historias para que usted diga, ah, qué lindo lo que le pasó a aquellos. No, es para que usted extraiga aquí, hermanos, la profecía, lo que trasciende, lo que va, hermanos, empujado hacia los postreros días, porque todo esto, hermanos, es profecía. Entendamos la profecía. Todos estos varones aquí, hermanos, estos varones de los cuales voy a leer, tipifican a la iglesia verdadera. Y escuchen, hermanos, cómo dice en el verso 8. Estoy leyendo Daniel capítulo 3, verso 8. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Yo quiero que nos detengamos un momentito aquí, hermanos. Creo que conviene que haga un pequeño contexto. Resulta, hermanos, que un gobernante, hermanos, imperial, Nabucodonosor, este hombre, hermanos, un gran soberbio, levantó una imagen de sí mismo. Un día Daniel le contó un sueño de que vio una imagen y él viene y levanta una imagen posteriormente, blasfemo, incrédulo y apóstata, todas las cosas de Dios. Levantó una imagen de sí mismo, porque es una imagen de sí mismo, y levanta a este hombre una gran imagen y obliga a toda la gente, hermanos, a que le rinda culto a esa imagen. Mire, y obliga, hermanos, a que le toquen zampoña, que le toquen música, que le hagan festejo y que todo el mundo se le tire a la imagen y que la adore. A mí me llama la atención, hermanos, porque esto es obligar a una persona que tenga la religión que no quiere tener, pero aquel es un gobernante y
es soberano, es absoluto, es un monarca. Y aquel, hermanos, tiene plena autoridad y puede hacer matar al que no le obedezca a sus órdenes. Así que Nabucodonosor, hermanos, es un tipo de esa bestia que se levanta en los días finales. Y si ustedes siguen leyendo la profecía, no me voy a detener en esto, es importantísimo. Dios posteriormente convirtió a Nabucodonosor en una bestia y lo echó con las bestias del campo. Porque Dios, hermano, lo enjuició después. Eso lo pueden leer ustedes ahí, si leen toda la historia. Es muy hermoso. Pero fíjense, hermanos, ¿qué sucede? Viene Nabucodonosor, hermano, y este soberbio levantó una imagen y comenzó a obligar y creó leyes. Porque miren, hermanos, este rey bastaba con que él pusiera su anillo en un decreto, muy bien, ahí está, autorizado, aquí es ley. Adorar esa imagen ya no es voluntad de cualquiera, es ley. Y el que no la adore, se muere. Así que, hermanos, este ha creado toda una dictadura. Al final de cuentas es monarca y tiene derecho a hacer eso. Él puede hacer morir al que no se le sujete ni obedezca a lo que él quiere. Y todo mundo servil, hermanos, viene y se le dobla la imagen y se le dobla. Y por ahí hay algunos envidiosos, hermanos, y unos que llevan mal a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son unos hombres de Dios, son 3 muchachos, hermanos, con una convicción, verdaderos antipas, hermanos. Están metidos en Babilonia. Y estos hermanos son fieles a Dios. Y a pesar, hermanos, que por razones de cautiverio tienen que estar en Babilonia, ellos, hermanos, no traicionan a Dios y son fieles a Dios. Y ellos no dejan de orar al Señor, de guardar las fiestas. Y él, aunque sea con las limitaciones que tienen allí en Babilonia, ellos, hermanos, deciden no corromperse, no contaminarse con la comida del rey. No porque están en Babilonia, dicen aquellos, bueno, aquí estamos en otro país y bueno, ¿qué nos queda? Participar de las cosas que hay aquí en Babilonia, como dicen muchos cristianos. Pero si estamos en el mundo, no tiene derecho a disfrutar, y aquí, para eso nos dejó Dios en el mundo. No cabe duda que el concepto que tienen, hermanos, de Dios es muy falso, muy erróneo, muy pobre, muy superficial. Ahora fíjense bien, hermanos. Viene Misael, Azarías y Ananías, y estos hermanos se plantan, y ellos no van a hacer eso, hermanos. Todo mundo, si quiere que se marque, que le marquen con la bestia, que lo adoren y todo, pero ellos no van a adorar a la bestia. Ellos no. Y se han plantado. Y esto, hermanos, lógicamente tiene que llegar a la autoridad suprema. Y por allá vienen los soplones, vienen aquellos hermanos que la llevan mal y lo agarran y ¡pam!, los acusan. Mira, hemos encontrado ahí a gente que tú los tienes ahí en cargos públicos. ¿Y cómo es posible que ellos no obedecen tus leyes? Entonces, oigan bien, hermanos, que aquel ha creado leyes, hermanos. La bestia, el trono de Satanás, hermanos, se establece cuando las mismas leyes ya operan, hermanos, en favor, hermanos, o mejor dicho, en contra de las leyes de Dios. Nos pone totalmente las leyes en contra de Dios. Esto nos hace entender también otra cosa. Un día el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que ustedes, hermanos, nosotros como iglesia, debiéramos de orarle mucho a Dios y por los que están en gobierno. Dice, oremos por nuestros gobernantes, dice, para que las leyes nos sean propicias y que no de repente surjan leyes que nos vayan a ser contrarias y que nos vayan a dañar en el camino hacia Dios. Entonces dice que hay que orar mucho por eso. Y fíjense, hermanos, que si es una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, yo digo que es de tomarse en serio. Y ojalá ustedes y yo, hermanos, no nos olvidemos de orar mucho por aquellos que tienen, hermanos, poder o capacidad de influir en las leyes de un país, para que no nos afecten, hermanos, esas leyes y que podamos, por lo menos mientras que el Señor nos permita estar en esta tierra, hacer su trabajo, hermanos, sin mayores estorbos. Ahora fíjense bien. Vienen, hermanos, y vienen la queja contra el rey. Aquellos no quieren adorar la imagen. Entonces aquí, hermanos, viene y se cumple la profecía para nuestros días. Miren cómo dice, hermanos, quiero que lo leamos. Estamos otra vez en el 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Oiga cómo va la acusación, tocando la soberbia del otro. No te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo,
¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche eso, hermanos. Estos se llaman antipas. Por supuesto tienen sus otros nombres, pero espiritualmente se llaman antipas porque se le oponen a todo un régimen, a toda una institución, a todo un gobierno, a todo un imperio. No vamos a adorar tu imagen. Y si nos matan, que nos maten. Pero a Dios no lo traicionamos jamás. Pero a Dios no le vamos a fallar jamás. No, nosotros creemos en Dios y respetamos más a Dios que a hombre. Respetamos más las leyes de Dios que cualquier otra cosa. Tenemos a Dios en primer lugar y no vamos a echarnos para atrás. Ahora oigan esto, hermanos. Este mensaje es profético y habla, hermanos, de lo que va a suceder en los días postreros. Porque, hermanos, ahora se yergue, hermanos, un nuevo monstruo, un nuevo imperio, un extraño imperio. Pero este imperio, hermanos, tal vez no está ubicado en una sola nación, sino que es un imperio, hermanos, que surge. Dice, y la Biblia se dice que cuando esta bestia surge en los días finales, se levanta de entre las naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Qué profecía, hermanos. Miren, es admirable la manera como Dios habla en su palabra. Esta bestia, hermanos, dice que surge esta nueva forma imperial, extraña, que va a obligar y que va a crear leyes que afectan al mundo entero. Surge de entre todas las naciones, hermanos. Y miren, ustedes más mejor que nadie, hermanos, saben que ahora hay cuestiones políticas que influyen y ejercen ya mucha fuerza y mucho dominio sobre las mismas naciones, como hablar de derechos humanos, como hablar de democracias, como hablar de todo eso. Esto, hermano, ya tiene bastante, increíble influencia sobre cada gobierno, sobre cada nación. So pena, hermanos, de boicotear su economía o afectarlos económicamente. Ya hay muchas medidas, hermanos, ya hay muchas medidas que se pueden tomar con tal de obligar a todas las naciones del mundo, hermanos, a que se sometan a este nuevo régimen imperial que no tiene una forma definida. Es extraña, pero ahí está. Se está manifestando y está surgiendo en el mundo, hermanos. Y el Señor simplemente la califica como la bestia. La bestia. Pues, hermanos, en medio del tiempo final, hermanos, donde está la iglesia más cobarde que pueda haber, llamada la Odisea, surge, hermanos, la bestia. Y hace, hermanos, que todos, dice, grandes y pequeños, se les marque con el número de su nombre, con el número de su nombre, con la marca de su nombre. Y dice que aquel que no se deje marcar, pues entonces la bestia le hará matar. No hemos llegado todavía a ese momento crítico, pero vamos rumbo a eso. Pero esto, hermanos, ya se viene fraguando. Todo esto, hermanos, ya se ha estructurado. Eso se está dando. Sin embargo, hermanos, el Señor ha dicho claramente: el que se deje marcar no tiene parte conmigo. Y quiero que abramos ahora en el libro de Apocalipsis, hermanos, y quiero que le ponga todo el sentido ahora a la profecía para lo venidero, que es para nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 14. No voy a leer el otro pasaje, hermanos, aquel donde dice que no pudiese comprar ni vender el que no tuviese su número, porque ese pasaje lo hemos leído muchas veces. Es un pasaje muy conocido. Leamos aquí en el capítulo 14, en el verso 9, aquí, hermanos, comienza a haber un gran juicio. Y a mí me llama la atención, hermanos, que cuando el Señor habla de este juicio de la bestia, la asocia otra vez con Babilonia, pero ya no está hablando de la Babilonia histórica. No, hermanos, mire, ahorita no me hable usted de Babilonia, porque si usted quiere hablar de Babilonia, lo único que se va a ir a encontrar allá en las regiones de Irak son escombros, montículos de tierra, porque ni siquiera ruinas se encuentran bien. Usted solo va a encontrar, hermanos, montículos de tierra, pedazos de barro, donde se supone que ahí existió un día la sede, el asentamiento de un gran imperio llamado Babilonia. Pues muy bien, ahora no existe nada de eso. Pero sin embargo la Biblia habla de la destrucción de un imperio babilónico ahorita en los días finales. Entonces no se está refiriendo al físico, se está refiriendo al nuevo régimen espiritual, a ese régimen, a esa bestia extraña
que el Señor la compara con Babilonia en profecía. No quiere decir que surja otra vez, o no vaya usted a cometer el error como dijo cierta persona cristiana. Hay planes para reconstruir Babilonia otra vez allá en Irak, dice. Esas son payasadas, o quieren hacer un monumento de ahí quizás, pero no estamos hablando de eso, eso es otra cosa. Miren, el Señor, hermanos, está hablando de toda la caída de un nuevo imperio babilónico, pero poderosísimo. Versículo 8 dice, Apocalipsis 14:8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No, esta ya no es Babilonia física, es otra Babilonia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y su humo, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche, hermanos, a diferencia, hermanos, de un mundo servil, que cada día, hermanos, se le postra a este mundo, hermanos, y fácilmente se deja subyugar ante las nuevas corrientes, ante las nuevas influencias, porque el Señor Jesucristo utilizó mucho ese término. Dice, la gente confundida a causa de las corrientes, del bramido del mar y de las olas. El mundo, hermanos, fácilmente se deja arrastrar por cuanta corriente nueva viene. Viene una nueva corriente filosófica, los hombres la maman y nadie dice nada, nadie dice ni pío, todo el mundo la absorbe, la acepta y se somete voluntariamente, sin mayores reparos, sin mucha resistencia, sin hacer mucha fuerza. Muchos, hermanos, se les someten a un mundo que cada vez, hermanos, está agarrando un color raro, que cada vez está agarrando una forma extraña. Y todo el mundo, hermanos, acepta las nuevas corrientes educativas, las nuevas corrientes filosóficas, las nuevas corrientes políticas, las nuevas corrientes, todo. La gente, hermanos, se ha hecho a la forma. Y a mí, aquí me llama la atención otra recomendación del apóstol Pablo, cuando le escribía a la iglesia de Roma. Le decía, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, dice en Romanos 12, quiere decir, no agarren ustedes la forma del mundo. Pues si el mundo quiere seguir eso, pues que si esa es la moda, que sigan ellos en la moda. Pero nosotros debemos de ser Antipas, que vamos luchando contra todo. Nosotros, hermanos, nos vamos oponiendo a toda la corriente. Y si nos van a criticar de fanáticos y de locos, pues, hermano, ¿qué espera usted? Es lo menos que pueden hacer con nosotros. Nos van a decir fanáticos y locos, estos son excéntricos o se creen saber qué. Está bien, usted acepte aquello. El Señor nos ha dado órdenes y tenemos órdenes de obedecer al Señor. ¿Ya? Entonces el Señor dice, hermanos, miren, y aquellos que reciban su marca, aquellos que se le sometan a este último sistema, aquellos que se le postren, aquellos que sin decir pío, acepten, hermanos, el yugo del imperio, del neo imperio babilónico, que se está manifestando espiritualmente en el mundo, aquellos, dice, tendrán su parte, beberán el cáliz de la ira de Dios, y su tormento sube por los siglos de los siglos. El Señor habla así, hermanos, porque las cosas se están acelerando y nos estamos acercando a esos momentos precisos. Pero, hermanos, viene el Señor y dice, le habla a su pueblo y dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, aquellos que han esperado en mí, que han esperado en mis mandamientos y en la fe de Jesús. ¿Sabía usted, hermanos, que cada vez el cristianismo es un cristianismo más sin fe? Fe ya no hay. La fe que tienen muchos, hermanos, es el simplemente creer en la Biblia. Pero oígame, hermanos, creer en la Biblia, eso no es la fe. La fe es mucho más. La Biblia dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, hermanos, si usted me habla de fe, hable de vencer al mundo. Si usted está venciendo al mundo, entonces sí hablemos de fe. Pero si usted no es capaz de vencer al mundo, pues ¿de qué fe me habla? Me está hablando, hermanos, de una fe filosófica, pero no de la fe de la Biblia. Jesús fue claro, el Señor es claro al decir, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, hermanos, si hablamos de fe verdadera, real, hablemos de aquella fe, hermanos, que nos da la capacidad a nosotros, hermanos, de no dejarnos dominar por el mundo y nosotros decirle no al mundo. Pablo decía, hermanos, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no se deja marcar, hermanos. Pablo es otro Sadrach o un Abednego. Pablo es otro, hermanos, otro Antipas.
que no se deja marcar por este mundo. Así que Pablo, hermanos, se ha parado frente al mundo y dice Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Juan, otro Antipas, hermanos. Hijitos, jóvenes, os escribo a vosotros porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Dijo así Juan o no? Otro Antipas, hermanos. Ahí tiene usted otro Antipas llamado Juan. Este Juan, hermanos, que es otro Antipas, hermanos, le hizo frente al mundo y recomienda y felicita a los jóvenes de la iglesia de Éfeso, porque Juan, hermanos, ministraba a la iglesia de Éfeso, la real, la física, la ministraba y le escribía a los jóvenes, hermanos, muy contento. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois valientes y habéis vencido al maligno. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Como quien dice, hermano, la manera de vencer al maligno es no amando el mundo. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá podamos decir lo mismo aquí también a los jóvenes de la iglesia. Muchachos, los felicito en el nombre del Señor porque ustedes no se dejan vencer por el mundo. Sigan adelante y no se echen para atrás. ¿Es agradable eso, no, hermanos? Pues eso no lo digo yo, se lo dice el Señor a ustedes. Si ustedes logran decirle no al mundo con toda su seducción, con todos sus atractivos, miren, usted se va a convertir en un Antipas frente a la crítica de todos sus compañeros. Mire, es probable que usted estudiando, los muchachos que estudian, allá tienen compañeros, compañeras que son especiales para burlarse. Pero usted no le ponga asunto a eso. Si te pones frente a eso, te vas a convertir en un Antipas y le vas a caer bien a Dios, aunque le caigas mal a aquellos. Al final de cuentas, ¿a quién le quieres caer bien? Pues, si le quieres caer bien a Dios, hay que ponerse firme y poner la frente dura. No sé si me están entendiendo, hermanos. Entonces viene el Señor, hermanos, y dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cuál es la paciencia de los santos? Aquellos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Porque la buena pregunta, hermanos, es ¿y quién guarda los mandamientos de Dios en este tiempo, hermanos? Si para hoy para muchos, hermanos, los mandamientos de Dios resultan verdadero fanatismo. Hemos conocido personas muy preparadas. El otro día una persona, si ustedes quieren, una eminencia según este mundo. Sí, pero es que eso ya es fanatismo, es eso de querer obedecer lo que la Biblia dice, ya es un fanatismo. Es su criterio al final de cuentas. Si él no quiere creer en Dios, que siga su camino y que vaya a desembocar a dónde va. Nosotros creemos en Dios y estamos parados aquí. Amén. ¿Saben qué dijo David un día, hermanos? Príncipes se han levantado contra mí, pero yo no me aparto de tus estatutos, oh Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Miren, hermanos, ¿qué importa? Usted va a tener, hermanos, a gente de mucha calidad, de mucho estatus. Y hermanos, que usted puede decir, pues la opinión de este tiene mucho valor en el mundo, pues que la tenga en el mundo, pero aquí no tiene valor. Frente a la palabra del Señor, cualquier opinión de cualquier hombre, cualquier príncipe de este siglo, aunque sea un Nabucodonosor, aquí no vale nada. Estamos nosotros frente a algo que para nosotros es una autoridad suprema, Dios y su santa palabra. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces fíjense cómo dice el Señor, aquí está la paciencia de los santos. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bendito sea el Señor. En el capítulo 15, ahora pásese ahí al capítulo 15, hermanos, siempre en Apocalipsis. Vean cómo dice en el verso, leo del 2 al 4. Oiga lo que pasa al final también. ¿Quiénes son los que entran al cielo? Verso 1. Capítulo 15, leamos desde el 1, hermanos. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen y sobre su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Amén y amén. Escuche esto, hermanos. Desen cuenta, hermanos, los que van al infierno porque se dejaron marcar, y los que entran al cielo porque no se dejaron marcar. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos, que es tan importante eso de la marca? ¿Pero qué es la marca? No me diga usted que mire que le van a meter una marca a uno aquí, que no sé qué. Eso, hermanos, eso es infantilidad. Mire, usted no se deje influir por esas cosas. Aquí estamos hablando de cosas serias, hermano, no de bromas. Al hablar, hermanos, de una marca, estamos hablando de esa influencia espiritual que el diablo logra meter, hermanos, y que muchos, hermanos, frente a este mundo sucumben. Así que, hermanos, Babilonia ahora no está ubicado allá en Irak, en esa región de Medio Oriente. Ya no está ahí Babilonia, esa no es Babilonia. Este monstruo, esa bestia que se llama Babilonia, ese nuevo imperio, esa nueva forma imperial que surge en el mundo, surge dentro de las naciones, dentro de todas, aquí en Guatemala, en todas partes surge. Dentro de las naciones, pueblos y lenguas, así dice la Biblia. Surge aquello y se presenta, hermanos, como algo que poco a poco va a utilizar las mismas leyes para ejercer cada vez más dominio y obligar a los hombres, hermanos, incluso a hacer cosas que van contra los principios de la palabra de Dios. Así que, hermanos, en este tiempo, la iglesia verdadera, hermanos, se tiene que convertir en los nuevos Antipas del día final. Mi pregunta es, ¿cuántos cristianos no caminan hoy, hermanos? Que miren, hermanos, sin existir todavía aquellas leyes y aquellas presiones, ya de su propia voluntad, de motu propio, ellos mismos se entregan al mundo y sucumben al mundo y les gusta el mundo, les fascina el mundo. No, sin mayores presiones, y ahí no lo tienen que obligar a que se rinda. No, sin que los obligue la ley, sin que la ley diga al sonar la cítara, la zampoña. Miren, cuántos cristianos hoy, hermanos, sin que exista la ley que obligue, solo al oír la música, ¡pagán!, se quedan postrados frente a este mundo, hermanos, y están sucumbiendo frente a los poderes de este siglo, porque en este mundo se mueven poderes, hermanos, se mueven potestades, y usted y yo, hermanos, debemos de convertirnos Antipas, si es que usted quiere ver a Dios un día. Si usted no lo cree, algún día verá que estas palabras se cumplieron al pie de la letra. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Voy a hacer la invitación mientras todos estamos orando al Señor. Esto no es obligatorio, es voluntario. Si Dios le ha hablado a usted y quiere acercarse al Señor, ¿por qué no viene aquí al frente? ¿Por qué no viene usted ante el Señor y dígale: Señor, dame poder, porque yo no me quiero postrar sino ante ti? Ante el único ante el cual nos vamos a postrar es frente a Dios, hermanos. De aquí en esta vida no nos postramos frente a nadie. Nos queremos postrar frente al Dios vivo y verdadero. No queremos humillar, hermanos, frente al Dios eterno. No nos vamos a postrar ante este mundo, aunque se levanten leyes, aunque se crean, hermanos, decretos, aunque se levante, hermanos, una fuerza de tipo político que pretenda obligarnos a rechazar nuestra fe. Nosotros defenderemos la fe de nuestro Dios hasta el día final. Si Dios le ha hablado a alguien más, quiere usted acercarse al Señor, ¿por qué no lo hace en este momento? Venga a los pies del Señor, o si quiere puede doblar sus rodillas ahí donde está. El asunto es que nos arrodillemos frente al Señor y dígale usted al Señor: Señor, yo sé que tú estás aquí y me voy a postrar frente a tu presencia. Me voy a postrar frente a ti, que eres el único Dios vivo y verdadero, al único al cual yo respeto y me domino y me someto de todo corazón. Así que, hermanos, voluntariamente, si Dios nos ha hablado, si usted no le ha entregado su vida al Señor, ahora es el momento. Estos son días difíciles, días, hermanos, en que cada vez las cosas se van a poner más críticas, pero ahora es el momento en que nosotros podemos fortalecernos en la fe, oyendo y recibiendo la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más quiere doblar sus rodillas frente a la presencia del Señor? Puede hacerlo en su propio lugar si usted lo desea. ¿Quiere usted someterse al Señor? Hágalo con toda libertad. Sométase al Señor. Hoy la iglesia, hermano, necesita el fortalecimiento de la fe. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos cada vez ser más llenos del poder y de toda la potencia de lo alto. Necesitamos ser fortalecidos, hermanos, en el gran poder de Dios. Necesitamos, hermanos, en el nombre de Jesús, ser libres de las influencias de este mundo,
para servir al Dios vivo y verdadero. Bendito sea su santo nombre. Siga orando al Señor, hermanos. Sigamos invocando el nombre del Señor. Que Dios sea glorificado en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Que el nombre del Señor sea glorificado. Si Dios le ha hablado a usted, acérquese con todo su corazón. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Sabemos, Señor, que tu palabra no deja de ser nunca. Sabemos que tu palabra tiene fiel cumplimiento, Señor, y todo lo que está escrito, sin lugar a dudas, lo hemos de ver con nuestros propios ojos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hemos visto tu mano hasta este momento. Hemos visto tus maravillas y sabemos, Señor, que en ti hay todo poder, que en ti hay toda fuerza. Bendito, bendito, bendito sea tu santo nombre. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria, Señor. Nuestro Dios es poderoso para librarnos. Gracias, Señor. En esa actitud de oración, hermanos, ¿qué tal si nosotros decimos: Señor, nosotros sabemos que tu poder, que tu mano es suficiente para librarnos de toda obra maligna? ¿O no creen ustedes que el poder de Dios es suficiente, hermanos? Él nos puede librar de toda influencia maligna, solamente que nosotros nos sometamos a Él y que creamos por la fe en el poder del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Confiamos en tu poder, Señor. Confiamos en tu nombre, Padre. Confiamos en tus maravillas. Confiamos en que tú, Señor, nos sostendrás hasta el día final. Padre, que a ti sea toda honra y toda gloria. Bendito seas. Bendito seas. Bendito sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Santo Dios. Bendito seas. Gracias. Gracias, Señor. Padre bendito, que a ti sea toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, estamos despedidos de nuestra reunión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Saludémonos unos a otros y que la paz del Señor quede con ustedes. Amén.